Bienvenidos estimados estudiantes a este video tutorial. Les saluda Harlington Girón. En este video aprenderemos tres conceptos fundamentales que debemos de aprender para utilizar Excel, ¿verdad? Como lo son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Teniendo en cuenta que una celda es la intersección de una fila, ¿verdad?, con una columna, Excel contempla tres posibilidades para hacer referencia a la celda. De esta forma, al copiar la operación a otras celdas, podremos especificar el comportamiento de la fila, de la columna y de la celda en sí según la operación que estemos aplicando. El primer concepto que vamos a aprender es referencia relativa, que es la que aparece por defecto en Excel, ¿verdad? Las referencias de filas y columnas cambian si se copia la fórmula en otra celda. Es decir, si nosotros queremos aplicar, ¿verdad?, la nota final de estos estudiantes, los cuales han elaborado 4 trabajos de 25 puntos, ¿verdad?, y queremos saber la nota final de cada uno, equivalente a 100, hacemos fácilmente una operación, ¿verdad?, matemática de suma y seleccionamos el rango, ¿verdad?, de ese que corresponde a ese estudiante, cierro paréntesis e inmediatamente aplico la operación, cuyo estudiante obtuvo un puntaje de 33 sobre 100. Entonces, por defecto, ¿verdad?, Excel, al dar autorrelleno, me aplica esa operación a las siguientes celdas que se encuentran en la parte de abajo, correspondiente, ¿verdad?, a las otras que están igual de manera descendente. Entonces, si yo doy doble clic a la función que he ejecutado, primeramente observamos que la suma se ha elaborado en el rango de E3 a H3. Si doy doble clic a la siguiente, ¿verdad?, podemos observar que el comportamiento se movió automáticamente hacia abajo, tomándome en cuenta la misma operación de E4 a H4 y así sucesivamente. A eso en Excel se le conoce como referencia relativa, ya que Excel copia, ¿verdad?, por lógica la misma función a las demás celdas que se encuentran, ya sea hacia abajo, o si movemos nuestra operación hacia la derecha o hacia la izquierda, inmediatamente ejecuta la misma función hacia las celdas según el comportamiento que nosotros le hemos asignado. Seguimos, ¿verdad?, visualizando aquí automáticamente E6, ¿verdad?, a H6 y por último, ¿verdad?, tenemos D7 a H7. A eso se le conoce como referencia relativa. El siguiente concepto que vamos a aprender es referencia absoluta. Una referencia de celda absoluta en una fórmula permanece fija o constante. Es decir, si se copia la fórmula a otra celda, la referencia absoluta permanece inmóvil. Entonces, en este caso vamos a aplicar, ¿verdad?, por decir así, le vamos a sumar 10 puntos extras de participación a todos los estudiantes, ¿verdad?, cuya celda de puntos extras se encuentra en C10. A esta operación de suma, ¿verdad?, le voy a aumentar 10 puntos extras, para lo cual tomo como referencia mi celda C10 y doy enter, ¿verdad? Se le han sumado ya su nota final a los estudiantes 10 puntos. Y si yo observen, ¿verdad?, arrastro, ¿verdad?, autorrelleno, la operación que he aplicado, ustedes pueden observar que aquí mi función tomo como referencia C10 y si doy doble clic, aquí mi función automáticamente baja, ¿verdad?, porque tengo ahí una referencia relativa, por lo cual no se aplica los 10 puntos extras. Y así sucesivamente lo otro, cada vez va bajando aquí el campo, ¿verdad?, que ya me tomó C12. Entonces lo que yo necesito es fijar esa celda C10 para que al momento de autorrellenar sí se muevan las filas, pero que no se mueva mi celda C10. Entonces para ello yo aplico una referencia absoluta, cuyo símbolo, ¿verdad?, que se utiliza para fijar una celda es el símbolo del dólar. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero que se me mueva esa celda, ¿verdad? Entonces aplico en mi celda C10 el símbolo de dólar antes de C y antes de 10. C que corresponde a la columna y 10 que corresponde al número de la fila. Y doy enter.
automáticamente le he dicho a Excel que al momento de auto rellenar mi celda C10 no se mueva. O sea, auto rellenamos y ya vemos automáticamente que los 10 puntos, ¿verdad?, de mi celda C10 se ha aplicado a las demás celdas, ¿verdad?, según la operación de suma que ya hemos hecho anteriormente. Entonces aquí sí se movió, ¿verdad?, de manera descendente mi operación suma de mis rangos que ya había aplicado, y mi celda C10 permanece totalmente fija. A ese concepto se le conoce como referencia absoluta. Ahora vamos a introducir el último concepto, que es referencia mixta, siempre trabajando con el comportamiento, ¿verdad?, de filas y columnas. Una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Es decir, mixta quiere decir de que podemos fijar solamente la columna o perfectamente podemos fijar solamente la fila que estamos trabajando. En este caso vamos a evidenciar con este caso práctico, ¿verdad?, de obtener el porcentaje que cada estudiante alcanzó en cada una de las guías en correspondencia con la nota final, ¿verdad?, que logró en ese parcial. Un ejemplo, entonces voy a aplicar una función, ¿verdad?, para sacar el promedio de esto en correspondencia a su nota final, y aquí, ¿verdad?, obviamente obtengo el promedio. Entonces en esta guía número 1 el estudiante alcanzó un 14% de sus 100 de nota final. Ahora si yo arrastro, ¿verdad?, hacia la derecha, ustedes pueden observar que obviamente no se le ha aplicado esa misma función a las demás celdas, porque al darle doble clic automáticamente mi nota final se corrió hacia la celda J3. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que sí se mueva, ¿verdad?, estos datos de E3 a F3 a G3 a H3, pero que no se mueva, ¿verdad?, mi nota final. Ahí es donde tenemos que aplicar evidentemente una referencia mixta para que no se mueva, ¿verdad?, la columna, pero sí la fila. Entonces vamos a aplicar en este ejemplo, ¿verdad?, en ese caso lo que no quiero que se mueva es mi nota final hacia la derecha, y lo que tengo que hacer es fijar en este caso, ¿verdad?, con el símbolo del dólar la columna. ¿Por qué? ¿Por qué fijo la columna? Ahí le estoy diciendo a Excel que al momento de arrastrar, ¿verdad?, mi operación hacia la derecha no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, sí hacia arriba o hacia abajo, que hace referencia al movimiento de las columnas. Fila hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad?, y columna hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí le estoy diciendo a Excel que solo pueda mover la columna ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces damos enter y ahora sí aplicamos la operación, ¿verdad?, al resto, y ustedes ya pueden observar que en esta celda tengo aplicado igual H3, ¿verdad?, con una referencia mixta de columna en I3. Y si yo vengo y si quiero que se mueva, ¿verdad?, la columna referente a I3, auto relleno hacia abajo, y ya vieron que se ha aplicado, ¿verdad?, el movimiento de mi nota final a I4, porque si quiero que baje, y se mantiene igual, ¿verdad?, hacia abajo el E4, que también quiero que se mueva hacia abajo. Entonces auto relleno hacia la derecha, igual se ha copiado la operación perfectamente, podemos reflejarlo aquí, F4 igual con I4, siempre manteniendo la referencia mixta de la columna. Y ahora voy a auto rellenar, ¿verdad?, 2 veces, y aquí he conseguido yo con mis referencias la operación que yo he querido demostrar, en este caso, ¿verdad?, obtener los porcentajes referentes a cada trabajo en correspondencia a su nota final. Espero, ¿verdad?, haberme dado entendido en este video tutorial. Cualquier duda, ¿verdad?, me los pueden dejar en los comentarios. Agradecido siempre por la oportunidad y su deseo de querer aprender. Les deseo bendiciones. Saludos.